Estoy entrevistando a mi mamá. Bueno, primero, mami, ¿cómo es la historia de su nombre y quién te dio ese nombre? Pues la historia de mi nombre, pues la verdad yo tenía, ya me tenían un nombre, que era Aracelis. Entonces, que era Aracelis o Noelis. Y entonces todos me decían Noelis. Y ya entonces el día del bautismo preguntaron como último, y me tenían Maribel, era la tercera opción. Entonces preguntaron ya, pues sí, el padre cuando me fue a bautizar, Noelis, Aracelis o Maribel, ¿sí? Y entonces mi padrino dijo Maribel, y así que Qué bonito. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es la historia de tu nacimiento y en qué fecha fue? mi nacimiento fue en 1981, en el año, en el día 19 de marzo. Y pues en ese tiempo no acostumbraban pues las mamás ir como a los controles y pues era en el campo, entonces no había pues médicos sino parteras. Y en ese caso pues ni parteras porque Eh, creo que era, pues mi mamá, no recuerdo bien si era una tía o, bueno, mi papá mismo que le ayudaba. Pero como no tenía una fecha exacta como tal, pues ella lo que para mi papá saber, y él iba a trabajar lejos, por allá en una loma. Entonces mi mamá dice que ella colocaba un trapo así blanco como una bandera, con un palo así. Entonces mi papá cada rato tenía que ir a subirse a un árbol porque era pues lejos, para poder mirar si miraba la bandera porque mi mamá ya le habían empezado los dolores. Y así fue. La siguiente pregunta es, de pronto tú cuando estabas pequeña, ¿qué hacían como familia? De pronto cuál era el plan de vacaciones? ¿O ustedes tenían vacaciones o no? Sí, claro. Pues nosotros la ilusión más grande era siempre en diciembre, todos los diciembre irnos de nuestros abuelos. Nosotros eso nos parecía un año muy largo. Pues porque eso era, no, eso era ya llegar, era muy bonito, porque los abuelos nos consentían mucho, tenían una finca muy grande, entonces nosotros nos gustaba que ir a montar a caballo, tenían muchísimos animales, y ellos no sabían ni siquiera cuántas gallinas tenían de la misma cantidad que tenían. Y que los perros, y mi mamá, como en la casa si no había, ella no le gustaba que ni tuviéramos ni un perrito, ni un gatico, ni nada de eso. Entonces, claro, allá había de todo, pues para nosotros era la felicidad más grande. Em, no sé si en algún momento de tu vida de pronto te asignaron algún apodo o te llamaron de alguna otra manera. Sí. ¿Sí? ¿Qué apodo tenías? Ay, no, yo le puedo decir. Bueno, como tú quieres. No, bueno, pues sí. Era como de pronto en qué contexto te lo dieron en un colegio, tu familia o cómo fue. No, pues es que la verdad las escuelitas seríamos... ¿Quién no tenía sobrenombre allá? Eso era, no, era, mejor dicho, era... pues o sea, yo no es porque me sí que diga que no lo digo porque sí, sino porque... sino que yo le decía a mis hermanas, ¿quiere que le haga honor a mi sobrenombre? Porque siempre como le buscaban parecido al nombre de uno, entonces a mí me decía, el hijo de mi padrino me decía, Cascabel, entonces porque yo me, pues por mi nombre, ¿sí? Ujú. Entonces yo le decía, no, pues si usted quiere verme brava, pues no, sino que me moleste mis cascabeles y mejor dicho, yo ya sabían que no me toreaban porque, mejor dicho, le hacía honor a mi sobrenombre, Sí, a tu apodo. bueno, a mi apodo. Eh, ¿Cómo era la casa en la que viviste tu infancia? O sea, ¿cómo era? Era, pues ya dijiste, ¿no? Que en el campo, de pronto cómo se veía. Pues la casa en el campo era, sí, la hicieron de bareque Ujú. cuando ellos vienen en otro lado, cuando llegamos a ese, bueno, a esa vereda. Entonces, antes de que yo naciera, entonces ellos hicieron la casita, que porque ya éramos tres niños y pues para no estar de un lado para otro. ¿Y tú cómo la recuerdas grande? Grande, sí, grande, y nosotros nos ponían a veces ya, más porque fue así como de a poquitos, digamos a cuotas, de lo que ellos mismos iban haciendo, sí, era grande. La cocina era inmensa. Es, porque todavía esa Ujú. casa existe. Y nosotros nos ponían a ayudar ya cuando estábamos más grandecitos a repellarla porque eso era bareque, entonces eso Sí, revolvían paja con con barro.
paja, Ok. barro y con popó de vaca. Y Ujú. nosotros nos decían, vaya y a recoger popó de vaca. Y nosotros pues nos íbamos los tres hermanos. Y nosotros era una diversión, pero a nosotros no nos gustaba alzar eso, obviamente. Y nosotros los quedamos era jugando todo el día en ese potrero y esperando a que la vaca hiciera para no tener que, que alzar. Y entonces unas vasijas viejas, Sí, o sea, unos baldes o lo que sea viejo. Y nosotros corra a ponerle la esa a la vaca para nosotros no untarnos. Esto es lo que hacíamos para después terminar en la tarde jugando y nos lanzábamos todo eso. Nos toca llegar a bañarnos porque todo lo que hacíamos para no untarnos y terminamos era con mucho a jugar olor, eso. claro. De pronto como familia compartían alguna costumbre, algún ritual, de pronto quizás no tan tradicional o de pronto sí, ¿no? ¿Tenían alguna rutina como familia o alguna costumbre en la que se reunieran todos juntos? Pues como, pues de que nos reuníamos en la iglesia, sí, siempre cada 8 días o entre O de semana. pronto que ustedes dijeran nos vamos a reunir como familia para hacer un almuerzo o algo así. Ah, sí, también. Eso sí, siempre se ha hecho. Eh, ¿Qué enseñanza recuerdas, o sea, tienes tú muy presente que te hayan dejado tus padres que de pronto quisieras compartir? Como ser un honesto, ser honrado, que sí, es mejor, como dicen, un poquito con la bendición de Dios, pues no es que quiere decir que uno toda la vida vaya a quedar, sí, sino que uno siempre espera en Dios y no, sí, ser transparente con uno mismo y con los Ujú. demás. Em, ¿Cómo compartías tú tu tiempo libre con tus hermanos? Y pues puedes de pronto contarnos un poquito de tus hermanos si quieres. Pues con mis hermanos jugábamos mucho, eso sí, nosotros, si no teníamos que ir a estudiar, Ujú, eso era jugarreta, no solo con mis hermanos, con los vecinos del lado, todos nos juntábamos como unos 20 todos los días, o sea, todos los días que no tuviéramos que ir a estudiar, ¿no? ujú. A jugar, eso jugábamos, mejor dicho, si podíamos todo el día, llegábamos, desayunábamos y gracias mami, y córrale, hasta que nos llamaran al almuerzo. Jugamos en los árboles, jugamos que en caballo, en lo que hubiera, hacíamos casas, montábamos tiendas, mejor dicho, de todo. Hacíamos charcos, no, sí, Se divertían mucho entre varios. ¿Cuántos hermanos tienes tú? somos 4 en total. Ok. ¿Y de pronto de niña tenías algún juguete que tú recuerdes? ¿O o no eras de juguetes? Pues uno en el campo no tenía juguetes como decir ahora que uno les compra y eso Ujú, no. Más que todo era de lo mismo que uno, mi hermano nos hacía juguetes, él ujú. mismo, mi papá. Y el único juguete que, bueno, a mí solo me acuerdo que me compraron dos juguetes, Sí. que fue una muñeca, Ujú. que mi papá un día llegó, traje esto y nosotros hoy era la felicidad más grande porque era una muñeca que lloraba, que, mejor dicho, reía y de todo. Pues entonces, ya como que dice, ¿y este muñeco qué lo hago? Le decía yo a mi papá, o sea, los otros, ¿sí? Ay, qué Entonces lo lindo. miraba como con tristeza porque tampoco me quería soltar de la otra muñeca. Ujú, Pero sí, y una mariposa grande que él nos llevó, ujú. también de ruedas. Esos fueron los únicos dos juguetes comprados. De resto sí teníamos, pero así. ¿En tu juventud alguna vez, bueno, juventud me refiero más como de pronto a la adolescencia, te metiste en algún problema o has tenido alguna vez algún problema con la ley o en general que tú digas, uy, esta vez, no sé, me sentí como en algún tipo de aprieto? Problemas con la ley no. Y en general con, de pronto en una empresa, en un trabajo o de adolescente con alguien, ¿no? Bueno, Que tú cuando tengas presente. tú así que recuerden, sí, una vez me fui a trabajar, a cuidar unos niños, entonces había un señor que él le gustaba que conseguir quien le ayudara y después no les pagaba. Eso fue así como Ujú, lo único, así más. Y entonces a mí me dio mucho mal genio. Y después yo fui a la casa y yo me enteré que mi hermana hacía muchos años había trabajado con esa misma familia en otro lado muy lejos. O sea, no acá donde yo trabajaba, sí. sino así ya habían pasado tantos años y ella nos pusimos a hablar y era la misma familia. Y entonces ella me contaba eso que él tenía la costumbre y a ella tampoco le había pagado. Entonces a mí me dio más mal genio, no tanto por mí, porque si hubiera sido por mí, yo no me Sí, era tan, pero como de ver que era eso con los demás. sí, Pero al ver que ha sido así con mi hermana, pues a mí como que sí. me dio tanto mal genio. Y yo dije, pues conmigo sí no van a poder, ¿sí? Entonces yo Ujú. hice eso. Y entonces yo era, pues si se quiere ir, pues vayas, que después le pagamos. Pero como yo ya sabía como que no me iban a pagar,
ya siempre de todo lo que me debían, entonces pues a mí me dio tanta piedra que yo cogí y, y les dañé pues como la ropa, ¿sí? Ujú, De ellos. Yo dije, sí, porque si les meto candela, yo pensaba en todo, pero me da mucho mal genio. Yo ujú. dije, si les meto candela, yo estaba muy joven en el tiempo, entonces el olor me va a dilatar. Entonces yo lo que fue, la doblé bien, igual como si, sí, Sí, de todos. Y ya, pues y me fui. Solo me pagaron una partecita que, no, mejor dicho, no era no era nada de todo lo nada. que me debían. Ujú. Y yo salí y me fui. Y yo no sé, ellos por alguna razón se dieron cuenta y el señor sí me alcanzó, pero pues yo también no tuve la precaución de haberme ido rápido. Lo cierto que él me quitó, pues no la plata, porque la plata yo me la había escondido bien, entonces me llevó fue los papeles, me quitó los papeles y entonces sí, yo fui y lo demandé, porque me ha quitado los papeles y él pues tuvo que ir a entregarme los papeles y ya eso ya quedó así, tampoco no fue así como a mayores, porque si obviamente si él iba a decir lo mío, pues yo también lo iba, sí iba a seguir Ah, así, claro, por iba a lo que seguir me debía. escalando. ¿Recuerdas, ya que estamos en este tema, cuál fue tu primer trabajo? Mm. ¿Fue jovencita o ya Ah, mi grande? primer trabajo pues Sí, era en la finca papá. sí. ¿Y Sí, qué y hacías? entonces nos poníamos a coger café, nosotros nos gusta ir a coger café. Entonces, pero primero empezaba con mi papá, o sea, ¿A los qué días edad? que no teníamos, yo tendría por ahí 10 años, Sí. pero como él nos alcahueteaba de nosotros quisiéramos coger y eso, pero ya después sí, esa como a los 11 años, cuando no teníamos así estudio uno que otro día, entonces me iba, cuando no había donde él, pues nos íbamos a donde un vecino. Y ya trabajar, ahí sí nos tocaba ya trabajar todo el día. Y pues ya no podíamos hacer lo que decíamos donde mi papá. Qué cosa que aquí hay más harto que donde quiera, no, a veces nos tocaba pues un surco parejo. Pero bien. ¿Y tú qué pensabas que querías ser de grande? ¿Cuál era tu ilusión de pronto de niña, de adolescente que tú dices yo cuando estudie o de pronto cuando me pueda formar en algún momento quisiera, no sé, trabajar de esto Ah, pues o hacer esto? cuando estaba muy pequeña, ya después yo Ujú. no le ponía cuidado a eso. Como mi hermana se ponía a hablarme tanto de novelas, yo le decía que sí, que chévere, que yo quería estudiar y que yo quería ser actriz. Yo le decía eso a ella y ella me contaba. Y entonces, pues, mi mamá no nos dejaba casi que, en ese tiempo ella decía que no, que eso tal, que la televisión, entonces no nos dejaba casi ver Sí. y no nos dejaba ni tener televisor. Ella era muy, pues, que estaba allá en la iglesia, entonces ella era Ujú. demasiado pues, radical. Y Ajá. nosotros entonces nos llevábamos para donde una vecina a ver las novelas y eso, entonces ella me parecía muy bonito. Y mi hermana me contaba, porque ella sí, pues ya estaba más grande y ya había salido, y ella me parecía que todo eso era verdad, y ella me contaba, no, es que eso no es verdad, es que eso es así, es que yo soy una actriz, eso es esto y lo Ah, otro, entonces a mí como que me ilusionaba todo eso, sí, ¿sí? claro. Y ya después mi mamá un día ya se dio cuenta que yo me iba a ver la novela, entonces mi primo llevaba un televisor y mi mamá me dijo, pues nosotros vimos la novela aquí. Entonces ya sabía que ya está descubierto. Ay, qué bonito. Em, ¿En qué lugares has vivido? Bueno, así que tú puedes recordar a lo largo de toda tu vida, pronto casas o en algún apartamento, bueno, así. ¿Qué recuerdas? Lugares en los que hayas vivido. Pues en la casa que viví la mayor parte, bueno, la mayor parte no, porque ya es en el pueblo, o sea, Bueno, de mi ujú, mamá. De ahí ya me fui a vivir, creo que vine acá a Bogotá, ujú. después estuve en el Caquetá y así, casa, finca también. Acá estuve en Mosquera en una finca y ya después me radiqué aquí en Bogotá, que ha sido como el más tiempo, yo creo. ¿Y Sí, acá en Bogotá qué casas recuerdas? ¿O no tienes así una muy sí. presente? Aquí ya en Sí. Bogotá, pues viví en una casa primero de un tío, que él me dejó una casa para que viviera Ujú, en Santa Librada. De ahí ya cuando nació Vane, que es mi ujú. primera hija, estaba en dieta prácticamente, y entonces nos fuimos a vivir a Mosquera. Y a ello duramos un buen tiempo y me parecía chévere, o sea, a mí me gustan los pueblos, me parecen muy bonitos. Pero por cuestión de trabajo y todo, entonces me vine a vivir a Suba. Y es como lo más que he vivido es así, en Suba y acá. En Suba y en Barrios Unidos, ¿sí? Ujú. Ok. Em, ¿Tienes algún lugar al que tú hayas viajado de pronto dentro del país o fuera del país que a ti te guste, que recuerdes con mucho cariño o de pronto el pueblo de tu infancia? ¿Qué lugar te gusta al que tú hayas ido? Ah, pues el pueblo de mi infancia, pues por ser mi pueblo, pues sí, es como lo primero. Pero así que yo haya como que quisiera así como volver como...
Ajá. Cartagena, el mar, todo eso por Sí. allá, muy bonito. ¿Qué tal fue la experiencia de visitar el mar? Pues ¿Bonito? muy bonita, sí, nosotros nos íbamos todos y nos tenían ya que rogar con el que, nos, que ya nos íbamos y que ya nos íbamos nosotros que sí, Ay. pero como chinos chiquitos eran los últimos, que cuando ya se habían subido todos al carro, nosotros salíamos. Mami, ¿tú de pronto practicas alguna religión? ¿Crees en... sí? ¿Practicas algún credo? Pues no tanto como religión, pero sí creo en Dios, o sea, Ujú. sí, voy a la iglesia cristiana, pero no hacerlo como religión, sino sabiendo y entendiendo que Dios es un Dios supremo y que Él es el que, pues, sobre todas las cosas, ¿no? Pues para Sí. mí. Y eso lo heredaste de tus papás, ¿sí? Pues yo creo que eso es algo muy personal, Dios con uno, Ujú. porque pues sí puedo decir que ellos sí me han dado mucha enseñanza, pero no quiere decir de pronto porque pues hay muchas personas, incluso pastores, que O sus sea, hijos tú no no te son, sientes obligada, sino que es una no, decisión es tuya. una decisión, es como un encuentro personal con Dios, Ujú. sí, Dios uno, Dios y uno, y no es tanto porque que quiero seguir la tradición de mi papá o de mi mamá, no, Ok. pero que sí influenciaron, sí, como las enseñanzas y todo, sí, Bueno, mami, ¿cuántos hijos tienes? tres. De pronto tienes alguna imagen que se te haya quedado de nosotros cuando pequeños o de tus hijos cuando pequeños que tú digas, no, mi hijo no asistía al colegio o mi hijo era problemático de esa manera o no, mi hijo siempre fue, bueno, no sé, alguna cosa que recuerdes de nosotros cuando pequeños. Pues sí uno recuerda muchas cosas, pero no así como que digan Sí, cosas malas, digamos, pues, no, o no, sea, también traumáticas, pueden no. ser alguna imagen que tú tengas de nosotros cuando pequeños, así que se te venga a la cabeza. Pues lo que uno nunca olvida cuando nacieron, el día que nacieron, cómo fue y todo, cómo es la primera vez que los vio. Eso sí es algo que uno siempre lo va a tener presente. Qué bonito. Cuando estás muy, muy triste, ¿cómo lidias con esa tristeza? ¿Qué es lo que sueles hacer? Pues siempre, primero que todo, uno pues como ya conoce las cosas de Dios, pues uno le Ujú. entrega las cosas de Dios y uno sabe que pues lo que uno está sintiendo es pues pasajero y es normal y que Dios le va a ayudar a uno y uno como ser humano pues pasa por todos esos procesos, digámoslo así. Sí, Pero pues uno confía en Dios, igual la tristeza sí se siente como ser humano. claro. Entonces lo que tú sueles hacer es buscar refugio Sí, en lo que tú primero, crees. sí. Ok. ¿Cuál es de pronto el sueño que tú tienes para tus hijos y para tus nietos? Ya eventualmente, ¿no? Sí, porque no tengo ni uno. Pues primero que todo, que sean felices y que pues que hagan lo que a ellos les guste, ¿sí? Que sean felices y que siempre pues tengan a Dios en primer lugar, que es lo máximo que pues hay, ¿no? Pues para Ujú. mí. Sí, sí, sí. Mami, cuéntame cómo eran tus abuelos. Mis abuelos, pues yo recuerdo a mis abuelos, los abuelos paternos, no mi abuela paterna no la vi dos veces en la vida, dos, Ok. tres veces mucho. Ujú, Y ella, con ser que vivió 95 años, porque ujú. murió el año pasado, pues, pero nunca de pequeños casi fuimos allá. Y mi abuelo, o sea, el esposo de mi abuela, el esposo de mi abuela paterna, Sí. sí, él vivió con nosotros un tiempo, entonces sí lo recuerdo mucho, con él compartimos mucho, fue muy, muy bueno con ¿Cómo nosotros, se llamaba? José Domingo. Hola, hola, Domingo. Sí, lo que hicimos demasiado y cuando él falleció pues nos dio muy duro porque fue el abuelo que vivió con nosotros. Y pues él nos consentía, nos contaba cuentos, él, mejor dicho, una vez él se fue de la casa, él vivía con nosotros y se enojó porque mi papá en ese tiempo, pues él no asistía a la iglesia y él tomaba mucho. Sí. Entonces él, seguro en sus borracheras, llegó y una vez casi le arrancó una orejita a mi hermano. Ujú. Entonces mi abuelito quería mucho, mucho a mi hermano, porque decía que se parecía a él. Y el del mal genio, él se fue, él no nos dijo nada, sino que se fue. Yo estaba muy pequeñita, yo es que ni recuerdo lo de eso que me contaron. Entonces mi hermana Yerly se fue y lo siguió. Se fue a perseguirlo de lejos, a ver a para dónde se iba. Y ella vio que llegó a una casita por allá, entre unas matas. Ujú. Y entonces fue, me dijo a mí, y un día nos fuimos y le llegamos allá de sorpresa.
a visitarlo. Después ya le contamos eso, no hecho no una semana y ya nosotros habíamos descubierto dónde estaba y allá llegábamos. Y mi papá también, pues mi papá fue y le pidió perdón y ya arreglaron unas cosas. Que nos lo visitábamos mucho y él nos decía, ven que nos ayudan a desgranar maíz. Nosotros éramos encantadas, pero por todos los cuentos que él nos decía, eso Ujú. nos pasaba la tarde muy rápido. Y por el lado de mi mamá, Sí, con ellos sí era donde íbamos cada año, que era mejor dicho, nos íbamos a pasar todas las vacaciones, todas, todas. Y nos reuníamos con más familia. Casi todos los tíos iban a visitarla. Yo recuerdo que ella se hacía en un fondo de esos del ejército, sí. hacía arequipe para toda la familia, ni hijos, nietos, bisnietos y todo, entonces eso era, no. Y pues y aún tenía mi bisabuela, que era la mamá de mi abuela. Y entonces ir allá era muy bonito compartir con ellos, pues no solo por el arequipe, sino por todo, todo. Sí, por compartir con la familia. Sí, era muy bonito estar allá. Mami, pensando en todo eso, a ti en general, a ti, ¿qué te hace feliz? En este momento, o ¿Sí? siempre en la vida, o qué. Sí, en general, ¿qué te hace feliz a ti? Pues primero que todo, pues la familia, desde que la familia esté bien, uno pues está bien, sí, los hijos, eh, y tener a Dios en el corazón para mí es algo primordial. Y sí, como le digo, el bienestar de la familia, pues uno siempre le pide a Dios no solo por la familia, sino por todos, pero uno saber que está pues bien, no digamos que tenga sus lujos, pero que la familia, que tenga uno salud, que es como lo más importante, pues lo hace a uno feliz. Y no sé, ¿tienes alguna actividad que tú disfrutes en este momento de tu vida? Que te haga así, así, como por ese mismo lado, que tú sientas Pues en este satisfacción o momento, felicidad. pues estoy después de tantos años, pues Ujú, tuve a Felipe, ujú. entonces como que estoy enfocada así en él, porque pues está tan pequeñito Sí, y claro. pues ya no pensaba tener más bebés, Ujú. porque digo, bueno, si yo no estuviera Felipe, yo me imagino que estaría trabajando, no sé, en otro lado, de pronto no estaría, pero pues en este momento, pues ha sido una felicidad muy grande, ¿sí? Pues después de saber uno que ya, pues no van a haber más bebés Sí. y llega Felipe así como, entonces pues yo creo que está, sí, como pendiente de él porque está tan pequeño. Mami, ¿en algún momento has tenido una mascota de niña o ya de grande que tú atesores mucho, que tú recuerdas con mucho cariño? Pues mascotas mi mamá no los dejaba tener, pero cuando nos dejaba tener eso era una pelea, entonces sí, uno se encariña mucho de sus mascoticas. Por eso les digo, ya sí es sí, tal cosa, así, bueno, si esta mascotica ya no está conmigo, ya no vuelvo a conseguir ni una más, pues para no pasar por eso, ¿sí? ¿Y tienes una de pronto presente o varias? No sé. Sí, yo tenía en la casa, sí, llegué a tener como en dos ocasiones un perrito. Y Ujú. mi mamá me decía, ay, que él lloraba mucho. Bueno, a ellos no les gustaba. Entonces, cuando recién llegaba eso, me tocaba tenerlo por allá lejos. Que me lo iban a regalar, que eso me decían de todo. Y uno como que más encariñada desde el animalito. Y pues, ¿sabe cómo son ellos? Era el primero que llegaba ya a despertarlo a uno, a estudiar, a jalarle el pelo. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Cóndor. ¿Y por qué le pusieron así? Pues yo no sé, yo estaba pequeña y yo le ponía cualquier nombre. Ah, pues no, sí, sí me ¿Sí? acuerdo porque inclusive de mi abuelita, yo creo que haría por eso, ¿no? Porque yo nunca había puesto a pensar en el nombre, por qué le puse ese nombre. Sí. Pero de mi abuelita había un perrito que se llamaba Condor, era blanquito, chiquitico y un puntico Ah, negro. ajá. Ay, pero era muy juguetón con nosotros. O sea, él jugaba, mejor dicho. Ok. De pronto que te recordaba el perro de tu abuelita. Sí, yo creo que sí. Em, Mami, ¿qué diferencias puedes ver en la niñez de tu época y la niñez de ahora? La niñez de ahora, Pues en cuanto a todo, o en ¿sí? cuanto a qué, en ¿Qué piensas? cuanto, ¿Qué pues, encuentras tú? pues ahorita pues la diferencia es muy grande en cuanto, por ejemplo, que uno antes se divertía, pues muy diferente ahora porque antes no existía la tecnología, ¿sí? Ujú, Entonces uno se le pasaba rápido el tiempo, o sea, le faltaba, vivía muy feliz en los juegos, en el ujú. tiempo era uno más libre, uno se podía juntar a jugar más tranquilamente porque no había tanto como ahora, tanto peligro, ¿sí? Ahorita uno no Ok, deja salir un niño ni, mejor dicho, ni yo creo que ni aquí a las calles. sí, Pero en ese entonces sí, nosotros reunirnos en el campo, con la familia de allá, de que inclusive hoy en día somos amigos todavía, ¿sí? sí.
Y eso era una felicidad muy grande. Y cuando íbamos al pueblo los fines de semana, igual, eso nos quedábamos allá y hasta 11 12 de la noche, todo el grupo jugando, eso hacíamos un grupo muy grande. Entonces eso, mientras que ahora ya no se puede hacer eso así, ya toca muy diferente, pues por lo tanto peligro, pues siempre ha habido peligro, pero ahorita es como más, pienso yo. Y de pronto pensando en eso, o en otra cosa que tú logres encontrar en cuanto a esas diferencias con las niñez de esa generación y de pronto de esa generación, ¿qué consejo le darías a esta generación? Como a esta niñez, pensando más en la infancia. A esa niñez. Sí, a la de acá. Ya Pues nosotros. yo pienso que eso va como que lo inculque como la crianza, ¿sí? Como Ujú. que enseñarle que eso es como lo que se ha perdido, pienso yo, ¿no? Los valores y eso, porque de pronto no es de tener un niño y dejarlo como al azar, mire a ver cómo se cría, porque han habido casos de niños que los papás por una u otra razón pues dejarlos solos, que ellos se salen y entonces van, no, y no se les enseñan los principios, porque a pesar hay mamás que han tenido que pasar por eso de pronto más madres solteras, digámoslo así, Sí, que han tenido que dejar sus niños solos, pero se les ha inculcado sus valores, que entonces cuando ellos llegan adultos pues no van a hacer esas locuras que se ven hoy en día, ¿sí? Contra otros niños o contra otras personas que de pronto no valoran como la vida. Entonces es eso, como falta de valores, pienso yo. ok. Y de pronto como esa, pues lo que mencionabas al principio, esa compañía de los papás, ¿no? Ese, sí, que los niños tengan un tipo de guía, ¿no? Sí, claro, una guía que sea como se dice que tiempo de calidad, así sea Ujú. poquito, Exacto, pero sí. pues estar uno muy pendiente. Em, ¿Qué es lo que más te gusta de haber llegado a la edad que tienes ahora? ¿Qué edad tienes, mami? No, pues no, ya no quisiera tener 15. No, mentira, no. Pues esa es la realidad de la vida, sí, 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 pues sí, uno va crecer, ¿no? creciendo y, ¿cómo es? Que nacer, crecer. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que, bueno, no sé, de pronto que ya se ha adquirido con los años? Pues ya uno no, pues uno a veces le dice, no, es que la vida es esto, la vida no es fácil, Ujú. pero uno pues ya con el tiempo pues uno ya no le da miedo, como le digo, enfrentar la vida, porque uno ya ha pasado por tantas cosas y entonces ya uno está como preparado, digámoslo así, ¿no? Sí. Porque para enfrentar, dice uno, bueno, si se quedó sin un empleo, si llega esto, si llega lo otro, pues uno ya tiene como, o va pensando en más que hacer, ¿sí? No solamente quedarse ahí y esperar que las cosas como que los problemas lo venzan a uno, sino para adelante, siempre. Bueno, mami, eso sería todo. Muchas gracias por Bueno. acompañarme en este espacio.